¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Ahí nos está saludando Ricky Malamud. Hola Ricky, ¿cómo estás? Y hola a todos los que se están sumando nuevamente a esto que es Zoom en Keilah, 16 de junio del 2021. Ya poco más de un año que estamos con esto que es Zoom en Keilah, esta manera de estar en la casa de cada uno de ustedes que nos invitan a sus livings. Alguno quizás ya en algún lugar más nocturno. Pero bueno, estamos ahí acompañándolos con diferentes temas, así que muchísimas gracias por seguir recibiéndonos. Y obviamente nosotros vamos a estar aquí proponiéndole nuevas cosas, nuevos oradores, nuevos temas. Hoy tenemos un tema interesante, ¿no es cierto? Veo que hay caras y personas que no siempre están, pero como quien dice, olieron algo y hoy se sumaron para ver qué vamos a hacer con esto que está por pasar en Perú, quizás en un mes, no se sabe todavía, pero bueno, aparentemente se está definiendo un poco el tema de las elecciones, la gente quiere empezar a revisar qué hacer con alguito que tenga, nunca es mucho, nunca es poco, no sé, nos va a contar todo esto en un ratito Alberto Arispe, quien es el gerente general de Calpa, así que en un ratito, Alberto, te voy a presentar para que puedas saludar a toda la gente que se está sumando a Zoom en Keilah. Y mientras tanto, Mela, ¿tenés ganas de que contemos qué se viene? ¿Vale? Entonces, ¿qué se viene? Se viene el cuarto episodio de Video Club Hebraica, este espacio apasionante que tenemos los lunes cada 2 semanas y que nos enseña de alguna manera, nos educa a ser buenos espectadores, espectadores de cine, espectadores de series, de Netflix, poder entender la música, el sonido de las películas, cuando hay sonidos que nos están por anticipar algo, cuando nos acompañan con alguna escena memorable. Y en la primera vez hablamos de películas en general, la segunda hablamos de series. Hace 2 semanas tuvimos la posibilidad de hablar justamente de música y sonido. Y el próximo lunes, 21 de junio a las 7:30 p.m., vamos a hablar del guión en el cine. Eso que hace que las películas sean únicas. Eso que hacen que las películas ganen premios. Eso que hacen que las películas se transformen en íconos, algunas clásicas y algunas que vamos a ver una y mil veces. Lo vamos a ver con este genio que se llama Federico Picasso, un estudiante, perdón, un cineasta argentino que da clases en la Universidad de Cine en Buenos Aires y que nos acompaña todos los lunes que vemos Videoclub Hebraica junto a Pablo Zimmerman, que es nuestro anfitrión. Y también el lunes vamos a seguir con expertos en deportes, expertos en fútbol, expertos en macabiadas. El último lunes hablamos con los campeones de Uruguay 91, ¿es así, Haslo? Me hace que sí, Haslo. Sí, Y sí, así es. bien, el próximo lunes tenemos a Pepito Bauts. Ha sido realmente caudillo de muchas elecciones Open, ya todavía despuntando el vicio con esa categoría, pero Pepe Bauts nos va a hablar de sus experiencias macabeas el lunes a las 7, eso lo pueden escuchar y nos pueden seguir por el Facebook del club, @hebraicaoficial, nos buscan por ahí en Facebook y nos encuentran, y obviamente todo lo que hacemos de manera virtual, ustedes pueden volver a verlo para no perderse nada, para informarse un poco más, en donde en el canal de YouTube de Hebraica, también nos tiene que buscar como Haslo, @hebraicaoficial también. Hebraica Perú oficial. Perfecto, entonces buscan en YouTube @hebraica Perú oficial o Hebraica Perú simplemente y ahí ¿saben qué? Ahí van a poder ver los Zoom en Keilah que pasaron, los Video Club Hebraica, las charlas expertas, hasta tenemos Ricudim del año 2002 en el Festival Dalia en Buenos Aires. O sea, imagínense, el canal ese es apasionante, realmente tenemos ahí un patrimonio de la cultura institucional. Eso y mucho más. Así que, sin más que decir, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Recordarle a la gente que pueden venir al club a hacer deporte, el campeonato de tenis para estar en el ranking del club está apasionante,
con muchos idas y vueltas. Yo ya me puse a entrenar para ver cuándo empiezo a sumar puntos. Y el sábado los espero, el último sábado hermoso, con muchísima gente, obviamente cuidándonos con todos los protocolos, con distancia, con barbijo, todos para hacer de Hebraica un lugar seguro, porque como la casa de cada uno, Hebraica es su casa, tiene que ser un lugar seguro en el que podamos estar tranquilos. De eso se trata el club. Y la Jeffrey, como Jeffrey ya llegó, entonces ahora sí vamos a empezar y le vamos a dar la bienvenida a Alberto Arispe, quien es el gerente general de Calpa. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, Alberto, estamos en momentos especiales de la vida política del país y con la política obviamente se empiezan a mover, ¿no es cierto?, todas las cosas. La política, en definitiva, decide un poquito el rumbo de nuestras vidas, de nuestros destinos. Así que te voy a permitir a vos que tenés una presentación, que nos la compartas, para decirnos a todos en estas arenas turbulentas qué podemos hacer con algún ahorro que tenemos guardado. Nos vas a enseñar y todos los que tengan preguntas, como siempre, al chat, que después las vamos a hacer. Así que, Alberto, es todo tuyo. Perfecto. Un segundito, por favor. Ahí está. ¿Se ve bien, verdad, la presentación? Perfecto. Perfecto, entonces empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad. He visto algunos nombres que conozco cuando estaba viendo la entrada. Los saludo también a ellos. Algunos clientes también de CalpaSAP. Muchas gracias también por confiar en nosotros. Pero en general, muchas gracias a todos por escucharme. Voy a hacer una presentación de unos 30 minutos. Espero no pasarme. Y luego podemos abrir a preguntas, conversando con los organizadores. También vamos a permitir algunas preguntas durante la presentación. Ellos van a dar pase a las preguntas que puedan haber, así que lo podemos hacer interactivo, dinámico y de esa manera también más simpático, ¿no? La presentación se basa básicamente en lo que está pasando en el Perú, un poco vamos a hablar del tema político. Evidentemente hay mucha incertidumbre en este momento. Yo voy a dar mi opinión, claramente cada uno tiene su opinión, ¿no? Y de ahí vamos a hablar también un poco sobre alternativas de inversión, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer bajo este escenario, ¿no es cierto? Que es nuevo, hace 3 meses nadie esperaba una situación así. Y qué alternativas de inversión tenemos, y obviamente si no menciono algo y ustedes desean tocar el tema, encantado de la vida de conversar y hablar sobre el tema. Entonces, empiezo con la presentación. Vamos a hablar un poco del Perú para empezar y vamos a terminar con el mundo, ¿no es cierto? Y vamos a empezar, normalmente empiezo al revés, pero dado que ahorita estamos en una coyuntura especial, vamos a hablar un poco sobre el Perú. Esta lámina básicamente es una lámina base, ¿no? Donde vemos que la economía del Perú ha crecido mucho en los últimos 20 años, ¿no? Hay mucha gente ahora que está diciendo que no es así, pero los números no mienten, ¿no? Las estadísticas están ahí. El crecimiento del Producto Bruto Interno está ahí en las barras azules, es claro el crecimiento del producto, un crecimiento de aproximadamente 5% anual promedio en los últimos 20 años. Y claramente pueden ver ustedes en la línea verde cómo la pobreza en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística y según el Banco Central, según las Naciones Unidas, ha bajado sostenidamente en el Perú, ¿no? Entonces, aquellos que dicen que no es así, no están diciendo la verdad. Estos son números duros y puros, ¿no? No hay subjetividad acá, ¿no? Son números objetivos, es objetividad, ¿no? Claramente en el 2020 hubo una caída del producto y un incremento de la pobreza, rompiendo un poco la tendencia. Eso claramente es por el tema del COVID, ¿no? Que ha afectado al mundo, que es un tema que va más allá del manejo económico, es un tema de salud, ¿no? Y resaltar que la pobreza bajó de 54 a 20% en el año 2019, ha subido a 30 este año y probablemente baje a 25 hacia finales de este año, ¿no? Entonces, la economía del Perú ha venido relativamente bien. Sin embargo, no todo
obviamente color de rosa o color rosa, ustedes pueden ver ahí que la informalidad en el país, que es la línea verde, no ha podido bajar mucho, ¿no? Ha bajado, pero la informalidad en el Perú sigue siendo muy alta. Y cuando la informalidad es muy alta, la vulnerabilidad de una gran parte de la población que no califica como pobre, entre comillas, la vulnerabilidad es alta. Es decir, puede caer a la pobreza nuevamente, ¿no? Y entonces eso hace de que puedan ocasionarse muchos problemas cuando hay shocks externos, como lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Entonces, el nivel de informalidad, estamos en 75%, es muy alto para una sociedad como la peruana, y es, en mi opinión, lo primero que debería atacar cualquier gobierno, ¿no? Bajar la informalidad en el país. Par de números más, ¿no? El PBI per cápita, que es, ¿no?, la producción anual entre el número de habitantes, también ha venido subiendo, obviamente va de la mano con el PBI, las reservas internacionales son muy altas, los niveles, los números macroeconómicos del Perú se ven muy buenos. Obviamente en el 2020 ha habido una distorsión, el déficit fiscal subió de lo que era normalmente 1, 2, hasta 3% a 9%, y la deuda pública, que era 25% del producto, subió a 35%. Probablemente a finales de este año, con el rebote de la economía, el déficit fiscal va a bajar a 5%, la deuda pública sí va a ser difícil que baje, pero la deuda pública, a pesar de que ha subido, todavía no es un problema porque teníamos una deuda muy baja, ¿no? Entonces, por ese lado, estamos todavía ok, ¿no? Ahora, ya entrando al tema político, ¿no?, que va de la mano con el tema económico, el Perú es un país que viene creciendo, ¿no?, como lo hemos demostrado, pero desigual, ¿no? Como todos los países de América Latina, en realidad, ¿no? Ustedes fíjense en este mapa por regiones, ¿no? Las regiones en verde son las que tienen el PBI per cápita más alto, o sea, las regiones en teoría más ricas. Las amarillas son las que tienen el PBI per cápita, digamos que moderado, y las azules son las que tienen el PBI per cápita más bajo, o sea, las zonas más pobres del país, ¿no? Esto es dividiendo la producción entre el número de habitantes, ¿no? Sin embargo, y el PBI per cápita en el Perú, el promedio es más o menos $6.500 al año. Es decir, si tú divides toda la producción del Perú entre el número de habitantes, cada peruano, incluyendo los niños, cada peruano ganaría más o menos $6.000 al año, ¿no? En Estados Unidos es 54.000, para que tengan una idea de la diferencia, ¿no? En Chile es el doble, es como $12.000 o $13.000 al año, ¿no? Entonces el Perú no es un país rico, ¿no? Hay un candidato que dice que somos un país rico, perdón, ¿cómo es? No más pobres en un país rico, creo que es, ¿no? Eso es falso, pues no somos un país rico, ¿no? Si fuéramos un país rico, nuestro PBI per cápita sería, pues, por lo menos $25.000 al año, y somos 6.000, y tenemos un PBI per cápita de 6.500 por año. Somos un país de ingresos medios, ¿no es cierto?, y vulnerable, como hemos visto en las primeras láminas. Podemos caer a la pobreza rápidamente por la alta informalidad, entre otros problemas que tenemos, ¿no? Entonces, el PBI per cápita es de $6.500 al año. En algunas regiones es un poco más, como la que ustedes pueden ver que está en verde, pero es engañoso también. Porque, por ejemplo, en Arequipa, que es una zona verde, el PBI per cápita es $9.000 al año, pero son zonas muy mineras, es una zona muy minera, entonces no se distribuye evidentemente equitativamente la producción, ¿no? Entonces hay zonas de Arequipa muy, muy pobres, especialmente la sierra de Arequipa. En Moquegua, por ejemplo, que por números es la región con mayor PBI per cápita, es porque hay 2 minas de Southern muy grandes, y eso hace que la producción sea muy grande, pero evidentemente no se reparte entre toda la población. Pero esos son los departamentos más, entre comillas, por PBI, más ricos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, están en la costa, ¿no? Ahora, es interesante ver también la demografía, ¿no? De los 25 millones de votantes, ¿no es cierto?
27% es menor a 30 años y el 22% menor entre 30 y 40. Es decir, el 50% de la población es menor a 40 años, ¿no? Curiosamente, los menores a 26 años han votado más por Castillo que por Fujimori, y los mayores de 40 años han votado más por por Castillo que por Fujimori, ¿no? El votante de Castillo es más un hombre de 40 años o más de la sierra y de un nivel socioeconómico D y E, ¿no? El votante de Fujimori es más una persona menor a 40 años, de la costa y de un sector socioeconómico ABC, ¿no? En general, no estoy generalizando, ¿no? El votante de Fujimori es más urbano y el de Castillo es más rural, ¿no? Y miren ustedes, por favor, el nivel educativo. Esto sí es importante, ¿ah? El 48% de los que han votado, o del universo de votantes, han terminado la secundaria y el 10% educación superior. Es decir, el 58% de los votantes han terminado el colegio. Eso hace que el 42% no haya terminado el colegio. Entonces, claramente, evidentemente, en general, los que han terminado el colegio tienden a tener mayores conocimientos y a poder hacer mayor análisis que los que no han terminado el colegio. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Claro, hace 20 años la situación era mucho peor, porque hemos visto cómo la economía ha ido mejorando, y todo análisis económico se tiene que hacer en términos relativos, no en términos absolutos. Entonces, la primera vuelta, bueno, se dio. El Congreso es importante, el Congreso es muy importante, porque Perú Libre tiene 37 escaños, junto con su aliado, Juntos por el Perú, llegan a 42 escaños de 130, no tiene mayoría ni de cerca, ¿no? Entonces, si el candidato Castillo al final gana las elecciones, no va a tener una mayoría en el Congreso, ¿no? Y más bien va a ser un Congreso que quizás le sea hostil, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Y si gana la señora Fujimori, ella tampoco va a tener una mayoría, tiene 24 congresistas, se podría aliar con Renovación Popular, quizás con Avanza País y tener 40 congresistas, ¿no? Entonces va a tener que ahí que negociar quien sea el ganador, ¿no? Bueno, entramos ya a las elecciones, ya al 100%, faltando obviamente chequear el tema de las nulidades y las impugnaciones y todo ese tema. La votación está ligeramente a favor de Castillo y de Perú Libre. Claramente es un país partido, ¿no? 35% para cada uno y 30% de gente que no ha votado o que ha votado nulo, ¿no? Ustedes tienen ahí el país como se ha partido en dos, ¿no? Está bastante polarizada la cosa, ¿no? Ahora, yendo ya a los temas económicos, financieros, si tomamos como referencia los precios del EPU, el EPU es el fondo o ETF que cotiza en la bolsa de Nueva York, que agrupa a las 24 compañías más representativas del Perú. El precio de esa canasta de acciones ha caído 20% en dólares, ¿no? Desde el 9 de abril, que supera largamente a lo que han caído las acciones en Estados Unidos, los mercados emergentes y demás países de la región, ¿no? Claramente, el impacto de la caída es por que el mercado comienza a descontar la probabilidad de que gane el gobierno una plataforma de izquierda radical, ¿no? Acordémonos que hasta antes del 9 de abril, el señor Castillo tenía en las encuestas 7, 8%, ¿no? No estaba en la mente de la mayoría de personas y que él podía pasar una segunda vuelta y menos que podía ganar, ¿no? Entonces, al ganar la primera vuelta y claramente salir las primeras encuestas, donde Castillo estaba liderando por un mayor margen, el mercado ha comenzado a vender, ¿no es cierto?, las acciones de las principales compañías peruanas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo hay volatilidad, porque en el 9 de mayo sube el mercado de nuevo, esperanzado en que la candidata Fujimori podía ganar, porque comenzó a subir en las encuestas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí la volatilidad que hay. Esto es clásico. Yo en febrero escribí un artículo al respecto donde ya decía yo que
en los siguientes meses todo se iba a mover en base a las encuestas, y así fue en el 2011, así fue en el 2016, y también en esta elección, ¿no? Ya está comprobado con el Perú, la elección se decide en los últimos 30 días, 45 días antes de las elecciones. Entonces, ¿por qué hay una venta así de activos? ¿Por qué la gente sale a vender? Porque claramente todos aquellos que invertimos en algo lo hacemos porque creemos que el precio del activo que estamos comprando va a subir en el futuro, ¿no? Porque nadie compra algo para perder, ¿no? Todos compramos algo para ganar. Entonces, todos compramos algo a un precio porque creemos que va a subir, ¿no? En los próximos 6 meses, en los próximos 12 meses, qué sé yo. Y claramente el mercado considera, y yo también, que si gana el candidato Castillo con una plataforma como la de Perú Libre, los precios de los activos peruanos no van a subir en los próximos 6 meses, 12 meses, van a bajar. Entonces, si uno piensa que los precios van a bajar, uno vende. Entonces, ahí uno está expresando una opinión a través del mercado, que es una clara venta, ¿no? En el cuadro del costado derecho pueden ver ya algunas acciones que cotizan en la Bolsa de Lima y cómo se han caído de precio estas acciones, ¿no? Las acciones en la Bolsa de Lima se han caído mucho más que lo que se ha caído la canasta de acciones que cotiza en Estados Unidos. Para mí, si ustedes se fijan acá en la línea donde dice BAP, BAP es la acción de Credicorp. Credicorp es el holding financiero dueño del Banco de Crédito del Perú, dueño de Pacífico Seguros y dueño de AFP Prima. Es el holding financiero más grande del Perú y es la acción más líquida de todas las acciones peruanas que cotizan en los mercados financieros. Esa acción se puede tomar como un proxy al riesgo que están enfrentándose ahorita los inversionistas en Estados Unidos, ¿no? Porque Credicorp es una acción que cotiza en la bolsa de Nueva York y casi todos los fondos que quieren tener exposición al riesgo Perú compran esa acción, ¿no? Entonces, esa acción es muy líquida. Todos los fondos que quieren tener exposición al Perú tienen esa acción. Se ha caído a 21%. Es un buen parámetro de referencia para medir el riesgo, para medir cómo los inversionistas están viendo al Perú, ¿no? Para aquellos, yo he escuchado siempre cuando pasan estas cosas, algunos analistas, ¿no? O opinólogos dicen que no, que esto es una manipulación de la derecha, es una manipulación de, no sé, pues de los grupos de poder, ¿no? En Estados Unidos esta acción de Credicorp negocia 50, 60 millones de dólares diarios, ¿no? Y lo mueven los fondos más grandes del mundo, ¿no? Es muy difícil entrar a manipular en ese mercado, ¿no? Entonces, esa caída es muy significativa. El tipo de cambio es otra variable, ¿no? Muy importante. Cuando hay eventos de esta naturaleza, las 3 variables más importantes para poder determinar si es que hay un impacto o no son la bolsa de valores, los precios de la bolsa de valores, el tipo de cambio y el precio y las tasas de interés de los bonos soberanos peruanos. Es lo primero que uno tiene que ver para ver si algún evento está teniendo impacto o no está teniendo impacto, ¿no? En la bolsa lo acabamos de ver. El tipo de cambio se ha depreciado 7% desde el 9 de abril, ¿no es cierto? Bastante más que lo que se han depreciado las monedas de nuestros vecinos. Y las tasas de interés de los bonos también ha subido, ¿no? Ha subido de 4.8 a 5.4% el bono soberano en sol, ¿no? Que mide el riesgo país, ¿no? Eso mide el riesgo país. Entonces, claramente, el mercado está viendo de que a medida que suben las posibilidades de que Castillo pueda ganar, el valor de los activos peruanos va a bajar en el futuro. El tipo de cambio, todos aquellos inversionistas están buscando refugiarse en dólares, porque obviamente temen que el sol pierda valor en el futuro y el riesgo Perú está subiendo, ¿no? Todo eso obviamente va en contra de la inversión privada, de la creación de empleo futuro y de una estabilidad económica en el futuro, ¿no? Porque evidentemente al subir el riesgo y al bajar las expectativas de que los precios de los activos peruanos suban, es más difícil pues que haya inversión por parte del sector privado. Y por eso, cuando yo escucho a veces
a los asesores del señor Castillo, decir que ellos van a fomentar la inversión privada, van a hacer todo un plan económico, ¿no? Etcétera, que un plan económico que va a luchar contra los problemas de salud, los problemas de educación, ¿no? Yo me pregunto siempre, para poder hacer todo eso, necesitas recursos, ¿no? Y para obtener recursos, necesitas recaudar impuestos, ¿no? Y para tener impuestos, necesitas que las compañías ganen dinero, ¿no? Y si la inversión se va a ser muy difícil, pues lamentablemente, cumplir con todos esos planes, ¿no? Uno no lo dice por mala onda, no lo dice por político, lo dice porque así funciona la economía de cualquier país, ¿no? Para que un gobierno tenga recursos para invertir en educación, en salud, etcétera, necesita tener inversión privada que genere empresas, que genere empleo para que se puedan pagar impuestos, ¿no? Entonces, esa es la preocupación en realidad, ¿no? de casi todos, ¿no? Que el país se puede empobrecer y es falso que solamente se vayan a empobrecer los que más tienen. Entonces, se van a empobrecer todos, pero obviamente siempre sufre el que menos tiene. Ahora, ¿por qué tanta preocupación, no? ¿Por qué tanta preocupación, no? Bueno, el señor Castillo ha dicho públicamente, no es una opinión mía, no lo estoy diciendo yo, esto es público, es información pública, y lo ha dicho, yo lo he escuchado en los debates, ¿no? Que ellos quieren impulsar una nueva constitución, creación de empresas estatales, ¿no? Nacionalización o expropiación de empresas mineras, ¿no? Del gas de camisea, electricidad. Lo he escuchado también una vez decir que no quiere pagar la deuda externa, ¿no? Subir los impuestos a 70%, prohibir ciertas importaciones, ¿no? Y claramente todo esto destruye valor para cualquier economía, ¿no? Y justamente afecta negativamente lo que yo estaba diciendo en la lámina anterior, ¿no? Va a empobrecer a todos, ¿no? Entonces, nadie quiere invertir en un país que va para abajo. Todos queremos invertir en un país que va para arriba, ¿no? Entonces, las propuestas del señor Castillo son bastante antimercado y no promueven la inversión privada, ¿no? Justamente, yo he estado leyendo varios libros y sí, hay un libro muy bueno que se los recomiendo, déjenme mostrarlo, ¿no? Es un libro pero la cámara está acá, ¿no? Es un libro que ha escrito el ministro de Economía, Waldo Mendoza, antes de ser ministro, ¿no? Y hace un muy buen estudio de la situación económica del Perú, pero hay un par de capítulos muy buenos sobre cuál es la estrategia que han seguido los 10 países que más han crecido en los últimos 40 años en el mundo, ¿no? Esos países son Tailandia, no es en este orden porque no lo tengo de memoria, pero Tailandia, Corea, Singapur, Hong Kong, bueno, Hong Kong no es un país, pero es una ciudad, Indonesia, ¿no es cierto? China, y dos o tres más. Lo que tienen en Vietnam, lo que tienen en común estos países es justamente fomentar la inversión privada, número 1. Número 2, fomentar el libre comercio. Número 3, siempre pagar la deuda externa. Número 4, invertir los recursos que obtiene el Estado en educación y en salud, ¿no? Y número 6, fomentar las instituciones, ¿no? Entonces, claramente el plan del señor Castillo no va a fomentar la inversión privada, porque nacionalizar compañías no fomenta la inversión. Si están quitando propiedad a las demás personas no van a invertir. No fomenta el libre comercio, evidentemente prohibir importaciones no lo fomenta, ¿no? No pagar la deuda y ese tipo de cosas. Por eso es que hay preocupación, ¿no? No es por un tema personal o un tema, es simplemente todos los países que han avanzado han hecho todo lo contrario de lo que propone el señor Castillo, y los pocos países que han seguido esta política se han hundido en la pobreza. Ahora, hay muchas personas, yo soy gerente general de una casa de bolsa, tengo muchos clientes, hay muchas personas muy asustadas, ¿no? Yo sí me revelo un poco, porque hay mucha gente que dice tengo miedo. Yo me revelo ante eso porque no hay que tener miedo, ¿no? O sea, y si tenemos miedo debemos, yo creo, enfrentar el miedo y superarlo y ver cómo salimos adelante, ¿no? Tampoco es que el señor Castillo sea un cuco y que
nos van a robar, pues, ¿no? Yo sí me rebelo un poco ante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos, el señor Castillo primero ha cambiado de opinión varias veces y ahora ya nos dice que no va a estatizar, que van a hacer ciertas cosas. Pero vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hablar de las inversiones. No es tan poderoso, en mi opinión. No es tan poderoso. Si gana, tiene el 47% de los votos. Y muchos de esos votos no son a favor de Castillo, son porque no están dispuesta la gente a votar por la señora Fujimori. Entonces, si gana, yo creo que a los 2 meses que gane, o menos, la mitad de esos votos van a estar en contra de Castillo. En el Perú la gente es muy complicada, ¿no? Apoyan a un candidato, pero a los 2 meses ya no lo quieren. Entonces, y muchos de esos votos no son tan antimercado, diría yo, ¿no? Entonces, no tiene tanto poder, ¿no? No es que el 70% de la población haya votado. No cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene mayoría en el Congreso, no tiene control sobre el Banco Central. El Banco Central, por si acaso, el directorio del Banco Central tiene que ser ratificado por el Congreso. No es que el presidente puede poner a quien él guste, ¿no es cierto? Y ya hemos visto que el Congreso es opositor. Hay mucha gente que tiene miedo de que el día 2 de agosto ya no pueda cambiar dólares, ¿no? O que no pueda, que el flujo de capitales con el extranjero se corte. Eso no es tan fácil de hacer, ¿no? Este Banco Central no lo va a hacer, ¿no? No tiene control del Tribunal Constitucional, ¿no? Y además, es cierto que el 30% o 35% en el Perú somos formales, no somos mayoría, es verdad, ¿no? Pero tampoco 30-35% es poco, ¿no? Y no somos mancos, ¿no? O sea, por eso digo, yo sí me rebelo ante eso de que, ay, tengo miedo, ¿no? O sea, yo no tengo miedo, ¿no? O sea, tenemos que, obviamente el señor va a avanzar hasta donde nosotros se lo permitamos, o sea, hay mucho pan por rebanar, ¿no? Entonces no va a ser fácil hacer lo que él dice que quiere hacer, ¿no? Ahora, en mi opinión, ¿no? Hay un 20% de probabilidades que gane la señora Fujimori y hay un 80% de probabilidades que gane el señor Castillo. Ojalá yo me equivoque, yo no tengo nada en contra del señor Castillo, pero me gusta a mí que un país sea pro mercado, ¿no? Que haya libertad de inversión, ¿no? Porque ya he dicho yo de que los países que más crecen y que reducen más la pobreza son aquellos países donde hay inversión privada, donde se promueve la inversión privada. Entonces, yo creo que, sin embargo, que dado lo que está pasando, hay un 80% de probabilidades que gane Castillo. Y si gana Castillo, hay 80% de probabilidades que gobierne con polo rojo y 20% que gobierne con polo blanco. Estos porcentajes son míos, ¿no? Podrían ser, cada uno pues tiene su opinión, ¿no? Ahora, ¿qué significa polo rojo, polo blanco? ¿No? Yo creo que el mayor riesgo está en que tanto Castillo como Perú Libre han tenido como caballo de batalla hacer una constituyente en el Perú, ¿no? Y yo creo que van a ir por la constituyente, porque eso es lo que han dicho que van a hacer, ¿no? Podrían chuparse y no ir, ¿no? También, pero yo le doy 20% de probabilidades a que no vayan y 80% a que vayan. Ahora, si van por la constituyente, nuevamente, la parte legal, los abogados constitucionalistas señalan que tiene que hacerse por el Congreso, pero el Congreso es opositor a Castillo. Entonces, lo más probable, en mi humilde opinión, es que estos señores fomenten pues las marchas, ¿no? El ruido político, así como en Chile, por ejemplo, y busquen un referéndum y van a obtener las firmas, van a obtener las firmas, ¿no? Entonces, lo más probable es que, en mi opinión, se vaya por la constituyente y que hayan elecciones por una asamblea constituyente. Si eso ocurre, yo espero 6 meses de relativa tranquilidad hasta finales del 2021, ¿no es cierto? Que probablemente Castillo va a nombrar a un ministro de Economía no moderado, porque ¿cómo se llama? Franque, no me acuerdo su nombre, Pedro Franque, no es moderado. Lo que pasa es que no es tan radical como Castillo, pero eso no lo hace moderado, ¿no? Pero Franque, sí, pues no, en primer lugar no va a poder estatizar nada, ni expropiar nada, ni
ni hacer algo muy radical porque la Constitución vigente no se lo permite. Y si Castillo, Cerrón y este grupo de gente quiere hacer algo que la Constitución no se lo permite, sí puede tener problemas con el Congreso, porque no es tan poderoso, como señalé yo anteriormente, ¿no? Y no se va a jugar, pues, no se va a jugar, no se va a tomar ese riesgo, según yo, ¿no? Entonces yo creo que va a empezar probablemente con Frank, o con alguien así, y luego va a ir por la constituyente, ¿no? Yo creo que el año 2000, este año, ¿no? La inversión privada igual va a bajar, ¿no es cierto? Igual mucha gente va a seguir sacando su dinero del país, igual el tipo de cambio debe, bajo el primer año va a subir un poco, quizás, pero va a haber mucha gente que se va a tranquilizar también porque va a ver de que no se están robando su plata, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy, muy asustada. Pero claro, a medida que se acerque el tema de la constituyente, el tema puede cambiar, ¿no? Porque nadie va a invertir en un país donde no se sabe qué constitución nos va a regir, especialmente si se ve de que el lápiz, ¿no? Y sus aliados comienzan a tener más poder, ¿no? Vamos a entrar otra vez al tema de las encuestas, ¿no? El mercado se va a mover en base a las encuestas, van a comenzar a calcularse ahora cuántos asientos en la constituyente ganaría Perú Libre, cuántos ganaría fulano, ¿no? Y vamos a estar en todo ese tema otra vez, que causa mucha incertidumbre y mucha preocupación, y por tanto va a afectar negativamente la inversión privada. Entonces, en este escenario, que es con polo rojo, este año probablemente crezcamos menos de lo que se espera, o sea, en vez de crecer 8 o 9%, quizás crezca 7%, y el próximo año, si soy bien negativo, quizás 1%, 0%. Depende mucho del precio del cobre. El precio del cobre nos puede ayudar, porque está bien alto. Ahora, si es que Castillo, como se dice, arruga y decide no hacer asamblea constituyente, mucha gente lo calificaría como un Humala 2. Yo creería que sería un Humala 2, pero peor, ¿no? O sea, un poco peor, ¿no? Pero sí, la cosa no estaría tan mal, ¿no? Tendríamos quizás unos años de gobierno con un crecimiento del PBI entre 2 y 3%. Obviamente va a hacer daño a la economía, como también lo hizo Humala, pero no tanto, digamos, ¿no? Creo que podemos estar más o menos a la baja, pero no muy pronunciada. Entonces, estos son mis escenarios. Bueno, esto es un poquito ya repetir lo que he dicho, ¿no? La inversión privada depende de la confianza del mercado, es algo que mucha gente no entiende, ¿no? La economía es dinámica, no es estática, ¿no? El inversionista ve todos los días los indicadores económicos y trata de hacer una proyección, que es lo que estoy tratando de hacer yo, ¿no? Claro que te puedes equivocar, pero si no haces una proyección, no tienes guía, no tienes norte, ¿no? Entonces, para que el señor Castillo recupere la confianza, no recupere, porque nunca la ha tenido, para que el señor Castillo se gane la confianza del mercado, ¿no es cierto? Y cuando digo mercado, para los que no son expertos en esto, me refiero a los inversionistas, grandes, medianos y pequeños, ¿ah? Ojo, grandes, medianos y pequeños. Lo que tendría que hacer es básicamente decir que no va a ser una constituyente y nombrar a un premier relativamente pro mercado y un ministro de economía relativamente pro mercado, es decir, girar 360 grados para que ganarse la confianza del mercado. Es difícil que haga eso porque sería, entre comillas, traicionar a los que han votado por él, ¿no? Entonces, no sé pues si lo vaya a hacer, ¿no? Humala lo hizo, pero Humala, aunque sea, había firmado la hoja de ruta y ya había dicho públicamente, ¿no? Y Humala también hizo algunas cosas como la refinería de Talara, que nos ha costado $5.000 millones. ¿Se imaginan? En una refinería, ¿no? En 10 años los carros van a ser eléctricos, ¿no? O sea, la refinería es un pésimo negocio y ha invertido $5.000 millones en eso. ¿Se imaginan ustedes cuántos colegios, hospitales se pudo haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, pero se necesita confianza para poder invertir en el país. Y la inversión es la única manera de reducir la pobreza. Está comprobado. Ese libro que les he mostrado también es muy bueno. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ahondando en el tema económico,
Estas ya son cifras de Macroconsult. Yo soy un poco más pesimista, pero cada uno tiene sus números. Macroconsult está esperando un crecimiento de 8% del PBI este año si hay un Castillo con polo blanco, y 1.7% del próximo año, y un Castillo con polo rojo, con asamblea constituyente, 7.4% de crecimiento este año y menos 0.2% del próximo año. Sí, yo estaría un poquito más negativo, pero sí me parece razonable, ¿no? Y obviamente hay un problema de fondo también, ¿no? Tenemos un déficit fiscal alto, ¿no es cierto? Producto de esta pandemia, ¿no? Y del cierre de la economía del año 2020. La única manera de bajarlo, ese déficit fiscal, es haciendo que la economía crezca más para que el Estado pueda recobrar más impuestos sin subir la tasa, ¿no? Si es que estamos en esos escenarios que presenta Macroconsult y también presento yo, no va a haber mucho crecimiento económico. Entonces no se va a poder bajar el déficit fiscal tan fácilmente. Con lo cual, la inversión privada también se aleja, ¿no? Porque el riesgo sube. Entonces comienza la bola de nieve, el círculo vicioso, ¿no? En la economía es muy común entrar a un círculo virtuoso o a un círculo vicioso, ¿no? El Perú ha estado en un círculo virtuoso durante 20 años, ¿no? Yo sé que hay pobreza, todo, ¿no? Pero ha bajado pues la pobreza. Imagínense cómo sería en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, hay un riesgo alto ahí, porque el déficit fiscal es clave, ¿no? Y por ahí he escuchado también a Franke, que es el asesor de Castillo, enfatizar de que ellos van a cubrir la brecha fiscal con mayores impuestos a la minería. Si lo hacen, está bien, efectivamente podrían bajar el déficit fiscal, pero nuevamente, la economía es dinámica, ¿no? Si tú le subes mucho los impuestos a las mineras, van a invertir menos en el país, pues, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que haya mucho más inversión, porque ahora vamos a ver a través de la presentación las grandes oportunidades que presenta el cobre, y el Perú produce el 13% del cobre en el mundo. Hay una gran oportunidad, pues, ¿no? Entonces, si tú subes los impuestos, vas a perjudicar el crecimiento de largo plazo del país. Entonces, ahí yo creo que la mejor forma es no subir impuestos, sino buscar crecer, ¿no? Claro, sin inversión privada es difícil, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que decide el próximo gobierno. ¿Qué nos puede salvar? El cobre, ¿no? El cobre. En los últimos 20 años, el cobre ha tenido un papel muy importante en la economía peruana. Habían dos factores, ¿no? Uno, que en el año 2000 el Perú pues estaba, el PBI per cápita era mucho menor y las oportunidades se presentaban para la inversión privada, y el cobre comenzó a subir. ¿Por qué empezó a subir? Porque China, ¿no es cierto?, es la economía que más cobre demanda, comenzó a crecer de manera espectacular, 10% al año. Y ahora China representa el 50% de la demanda de cobre en el mundo, ¿no? Cuando hace 30 años no eran ni el 2%. Entonces, todo el crecimiento de China y de India en infraestructura ha hecho que el cobre suba mucho de precio, ¿no? Y cuando algo sube de precio, ¿quién se gana? El que produce el bien. ¿Y quién produce el bien? El Perú. El Perú es el segundo productor de cobre más grande del mundo y produce el 13% del cobre. Entonces ustedes pueden ver cómo cuando sube el cobre, sube la economía. Miren ustedes la línea verde con las barras azules, y cuando baja el cobre, baja la economía, ¿no? Humala, por ejemplo, empezó con un crecimiento muy fuerte, no porque haya sido un gran presidente, sino porque el cobre estuvo arriba, y cuando el cobre bajó, la tasa de crecimiento comenzó a bajar, ¿no? Entonces, el cobre nos ha ayudado bastante en estos años, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que el cobre nos puede seguir ayudando mucho. ¿Por qué? Nuevamente, un poco de suerte, ¿no? Porque ya está, esto no es una opinión, ¿no? Y es un hecho también, que los países de Europa, Estados Unidos, Japón y China ya están considerando y han aprobado ciertas leyes que a partir del año 2030 solo se van a producir carros eléctricos en sus países, 2030, 2035. Aparte de que el mercado también está cambiando ya poco a poco. Hoy día solamente se produce en el mundo, de toda la producción de carros, solo el 3% son eléctricos. 3%. Y se espera que en el 2025, 10% sean eléctricos. Y en el 2030, 25% sean eléctricos. Y en el 2040, 50% sean eléctricos.
Y cada carro eléctrico, dependiendo del carro, obviamente, demanda entre 2 y 4 veces más cobre que un carro a gasolina. Entonces, con crecimiento económico mundial, porque Estados Unidos está creciendo, China está creciendo, India está creciendo, van a haber más carros. Y si hay más carros, se demanda más cobre, pero si encima esos carros comienzan a ser eléctricos, ustedes pueden ver cómo la demanda por cobre va a ser mayor, ¿no es cierto? Y esto sin hablar de los buques eléctricos, los aviones, etc. Porque ya la estructura de consumo va hacia, de producción y de consumo va hacia las energías amigables al medio ambiente, ¿no? El petróleo va para abajo en el largo plazo. Por eso es que los países productores de petróleo están vendiendo activos para buscar invertir en otras cosas y el cobre va para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente, si el cobre va para arriba y nosotros producimos cobre, pues no hay que ser un genio, ¿sí o no? Hay que fomentar la inversión en cobre, no hay que sacar todo el cobre del suelo, ¿no es cierto? Hay que darle dinero a las comunidades porque va a sobrar el dinero, ¿no es cierto? El Perú en los últimos 8 años ha duplicado su producción de cobre. Si en los próximos 10 años duplicamos de nuevo o triplicamos, con un precio del cobre que hoy día está en 4.30, ¿no es cierto? Puede subir a 4.80, 4.50, ya 4.30 es un muy buen precio, creo que va a bajar un poco en corto plazo. Va a haber mucha riqueza para que el Estado pueda repartir, ¿no es cierto? Y para que la economía privada también genere más puestos de trabajo, etc. Especialmente si el cobre se produce en el corredor sur, ¿no? En el sur de Cusco, Apurímac, el norte de Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Que curiosamente son las regiones que más han votado por Castillo, ¿no? Entonces, hay una muy buena oportunidad, ¿no? Bueno, acá me he adelantado un poquito, pero esta es la idea, ¿no? En los últimos años hemos duplicado la producción de cobre y tenemos para producir bastante más. Chile, por si acaso, produce el 25% de cobre. Perú, el 12-13% de cobre. Entre los dos, 38% de cobre en el mundo, ¿no? En Chile ya están votando por una nueva constitución que está subiéndole las regalías y los impuestos a las empresas de cobre, ¿no? Eso se va a traducir en mayor precio, obviamente. En el Perú podemos escoger por subirle también las regalías y morder más de la torta actual, o ser inteligentes, no subir mucho los impuestos y hacer que toda esa gente que invertía en Chile invierta acá, y esa torta que hoy día es de 100, en 10 años sea 1000. Y en vez de cobrar 30% de 100 o 40% de 100, que es lo que quiere Franke, cobrar 30% de 1000. No me parece que mi análisis sea muy de genio, ¿no? Pero nadie piensa en eso, ¿no? Todos quieren agarrarse más de la torta actual, ¿no? No ven el futuro, que esto que estoy diciendo yo, no es que yo sea un genio, esto está en el mercado, ¿no? Bueno, ¿por qué va a subir el cobre así? Ustedes pueden ver el precio, perdón, la demanda por cobre, que es la línea amarilla, y encima de que la demanda va a subir moderadamente, la oferta va a bajar. ¿Por qué va a bajar la oferta? Porque cada día es más difícil producir cobre. ¿Por qué? Porque tienes temas con las comunidades, no solo en el Perú, en todas partes del mundo. Temas fiscales, todos te quieren cobrar más impuestos. Temas ambientales, la regulación ambiental es más exigente, entre otros temas más. Entonces, si es más difícil producir, la oferta disminuye, ¿no? Entonces, los mineros van a buscar mayores retornos, ¿cierto? Para buscar mayores retornos, el precio del cobre tiene que sostenerse a un precio alto, si no, se va a quedar el mundo sin, no se va a quedar sin cobre, pero digamos, va a ser más difícil satisfacer la demanda de cobre. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Aquí les he puesto una laminita que le he llamado la pastilla de optimismo, ¿no? Que lamentablemente yo no creo que pase, pero ojalá me equivoque, ¿no? Que sería ¿qué pasa si ganaría Fujimori o si gana Castillo y se vuelve pro mercado? O sea, ni siquiera polo blanco, sino ya no sé qué polo podría poner. Obviamente, si con un gobierno pro mercado, el país puede volar por lo que acabo de mencionar, ¿no? Se mantiene la calificación crediticia, baja, hay más crecimiento económico, baja el déficit fiscal, regresa el capital extranjero, ¿no? La economía vuelve a crecer 4 o 5%, que es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no?
Esto sería lo esperable para un país que necesita crecer para poder reducir la pobreza. Ojalá que pase, pero yo creo que va a ser muy difícil que pase. Ahora, entramos al tema de dónde invertir, ¿no? ¿Qué hacer con las inversiones? ¿Invertimos en América Latina? Yo diría que no. No ha ido bien América Latina en los últimos 5 años, perdón, en los últimos 2 años, ¿no? En los últimos 5 años tampoco ha ido bien, pero en los últimos 2 años no ha ido bien. Acá están los países de la Alianza del Pacífico, que en teoría son los mejorcitos de América Latina, ¿no? Porque países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, Argentina, les ha ido recontra mal, entonces ni siquiera los meto acá, pero los países que supuestamente les ha ido mejor, tampoco les ha ido tan bien en los mercados financieros, ¿no? Ustedes pueden ver la línea azul, que es el índice de la Bolsa de Chile, las acciones más importantes de las empresas chilenas. En los últimos 18 meses o 15 meses ha bajado, perdón, en los últimos 6 meses ha bajado 0.6%. La Bolsa de Perú ha bajado 13%. La Bolsa de Colombia ha bajado 10%. Las tres por temas políticos y por COVID, ¿no? Los tres países muy golpeados por el COVID, y en Chile ha ganado la izquierda en el tema de la Asamblea Constituyente. En Colombia hay disturbios muy fuertes y en Perú tenemos el resultado que he mencionado. Entonces, no ha sido rentable invertir en estos países en los últimos meses y tampoco en los últimos años, ¿eh? Imagínense cómo estaríamos si el precio del cobre estaría en $3, ¿no? O sea, de suerte no estamos tan mal, ¿no? En ese mismo periodo de tiempo, en que las bolsas latinoamericanas han bajado, las bolsas de Estados Unidos, de Europa, han subido, ¿no? Este año. Y el año pasado, que no está en el cuadro, la bolsa de Estados Unidos ha subido como entre 25 y 40% dependiendo de qué canasta de acciones. Entonces, claramente ha sido una buena decisión aquellos que invirtieron en el extranjero, en los países desarrollados, y ha sido una mala decisión los que invirtieron en el Perú o en los países latinoamericanos. El SPY es la canasta de acciones con las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. El QQQ es la canasta de acciones con las 100 compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos. El 50% de esta canasta de acciones son 5 compañías: Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft, ¿cierto? Eso es el 50% del QQQ. Después tienes un montón de otras compañías. Y el BGK son las compañías más representativas de Europa, ¿no? Entonces, el que invirtió en esto le fue muy bien, el que invirtió en América Latina le fue muy mal. ¿Por qué le fue muy mal en América Latina? Lo hemos mencionado, ¿cierto? El que invierte busca comprar un activo que va a subir de precio en el futuro. Y si tú tienes países que están votando a favor de plataformas políticas que no fomentan la inversión privada, que te dicen saqueador, que te dicen explotador, ¿no? Que te lleva los recursos y otros adjetivos más, obviamente prefieres invertir en un país que te tratan bien, ¿no? Por ponerlo simple, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en los últimos meses, ¿no? Ahora, este cuadro me gusta mucho y después vamos a ver unos cuadros más bonitos o más simpáticos. En los últimos 5 años, ¿no? En los últimos 5 años, que ya podemos considerarlo un poco largo plazo o mediano plazo, el que invirtió en la bolsa de Estados Unidos le fue muy bien, ¿no? El que invirtió en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos ganó 104%, que es un retorno compuesto anual aproximado de 18%. 18% al año es una súper rentabilidad en dólares. El que invirtió en el Nasdaq, ¿no es cierto?, que son las 100 compañías más grandes tecnológicas, que es el QQQ que les mostraba anteriormente, obtuvo una mejor rentabilidad y representa una rentabilidad de 29% compuesto al año. 29% es un montón, ¿cierto? Es un montón. Y el que invirtió en mercados emergentes obtuvo una rentabilidad de 23% por año, ¿no es
cierto? Entonces, el que invirtió en Perú, escucha, se debe estar jalando los pelos porque claramente no le fue igual. Entonces, las inversiones en Estados Unidos y en los mercados emergentes han ido muy bien. ¿Por qué han ido muy bien? A pesar del COVID. Porque la tecnología está cambiando la forma de consumir de las personas y la forma de hacer negocio de las empresas, ¿no es cierto? En el año 2002, solamente el 2% de las ventas retail en Estados Unidos se hacían por Internet. En el año 2007, 6%. En el año 2019, 18%. ¿No? Entonces, mientras el mercado está creciendo a un dígito, las ventas por Internet crecen a doble dígito, ¿no? Y 20%, 23% no es todavía ni 50%, o sea, tiene para mucho más. Entonces, las compañías de Internet se están volviendo cada vez más grandes y tienen una ventaja, pues el costo es menor, porque no tienen los costos fijos que tienen las compañías que venden físico. Entonces, la compañía que venden por Internet crecen sus ventas a doble dígito y sus costos son bajos. Por lo tanto, las utilidades netas de las compañías crecen mucho más ahora de lo que crecían hace 10 años. Antes, lo esperado era crecer 10-15% al año las utilidades netas. Hoy día se crece 20-30% al año. Por lo tanto, los ratios precio-utilidad de las compañías son mayores de lo que eran hace 10 años. Entonces, no son tan comparables porque ha habido un cambio estructural en el mercado. Y eso no creo que vaya a parar. Puede ser que caiga un poco la bolsa, como siempre es volátil, pero estamos en un mundo mucho más eficiente, mucho más competitivo, que fomenta la inversión privada. China, que era un país comunista en el año 76, cuando muere Mao, ahora es un país capitalista. De comunistas no tiene nada, solamente el nombre del partido y quizás que todavía es una dictadura. Entonces, eso es bien difícil que vaya para atrás. Por eso me da pena cuando nuestro país no adopta esa política, pues que todo el mundo está adoptando, ¿no? Es triste, ¿no? Pero bueno, entonces hay que invertir donde se fomente la inversión privada, donde se fomente el libre comercio, y en estos países está así. Hay varios países de los mercados emergentes del Asia que crecen mucho. Esta lámina me gusta mucho, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la bolsa. Tengo miedo, dice, de perder, ¿no? Miren, en el mercado financiero hay volatilidad, pero si uno invierte en compañías que crecen sostenidamente, o sea, puede ser que caiga un año, ¿no? Pero se gana, ¿no? Vienen ustedes a través de los últimos 40 años ya es largo plazo, ¿no es cierto? Los azules son mucho más que los rojos, ¿no? Las crisis ocurrieron en el año 2000, que fue la crisis del .com, el año 2008, la crisis hipotecaria, y en el 2020 hubo la crisis del COVID, que cayó la bolsa 40%, pero ahí mismo subió, ¿sí? Por eso es que no se ve en rojo, ¿no? Entonces, hay volatilidad, porque es un mercado muy líquido, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo tengo mi departamento y nunca baja de precio. Eso es falso. El departamento también baja de precio, solo que no lo ves porque no cotiza en el mercado. Pero a ver, sale a vender un departamento hoy en día y lo vas a vender 30% abajo. Entonces, estos son mercados líquidos donde uno puede vender inmediatamente y tu dinero puede estar en Nueva York en 2 días. Ahora anda a vender tu propiedad o tus 5 terrenos en Chilca o donde sea. No vas a poder vender. ¿Dónde están las personas que tenían mucho real estate en Caracas, Venezuela? Tienen su real estate ahí, pero no vale nada. Entonces, estos son activos líquidos, compañías grandes, ¿no es cierto? Que les ha ido muy bien, ¿no? Ahora, si queremos pensar en el largo plazo, ¿no es cierto? Para, ¿no? Los más jóvenes, ¿no es cierto? Si uno hubiese comprado las 500 compañías más grandes de Estados Unidos hace 30, 40 años, hubiese ganado 8% promedio anual en dólares. Es una super tasa. Si uno hubiese comprado las 100 compañías tech más grandes del mundo, 14% promedio anual. Por supuesto, algunos años bajó, como está ahí en el cuadro, pero se gana.
¿cierto? Para que uno pierda sostenidamente en estas compañías que son las más grandes del mundo, el mundo tendría que ir para abajo sostenidamente. Ya para ir terminando, porque creo que me he pasado de los media hora que dije que iba a hablar. Discúlpenme que me afano con esto, pero me cortan si los aburro mucho. ¿Qué sectores atractivos hay en el futuro, no? Yo seguiría apostando por la tecnología, ¿no es cierto? Las compañías tecnológicas van a seguir creciendo, ¿no es cierto? Hay almacenamiento en la nube, 5G, e-commerce. El e-commerce va para arriba. Solamente el 20-22% de la gente consume por Internet en Estados Unidos. ¿Ah? Y la gente todavía no consume supermercado por Internet. La gente va al supermercado. ¿Se pueden imaginar cuando el 50% de la población consuma supermercado por Internet? Otro level, ¿no? Otra cosa. Entonces, hay todavía mucho espacio por crecer, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de Castillo, ya estaba pensando en hacer una compañía acá porque tengo un pata que vende por Internet y es un éxito. Yo soy un consumidor ahora y digo, tú tienes el know-how, yo soy la parte financiera, hagamos un startup, ¿no? Pero ahora ya no sé, ¿no? Lamentablemente, pero esto es el futuro. La biotecnología, ¿no? Las compañías que curan enfermedades, el COVID no va a ser la última, bueno, espero que sí, pero probablemente no. Los carros eléctricos, ya lo hemos conversado, ¿no? Y las energías renovables. Me da mucha pena, ¿no? El señor Humala se tiró $5.000 millones en una refinería de petróleo en un mundo que en 10 años no va a necesitar tanto petróleo. Es para llorar, digamos. Bueno, ya para terminar, y esto obviamente encantado con cualquier interesado lo conversamos, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea, acá armamos portafolios diversificados, depende de cada cliente, acá nosotros no invertimos en fondos, ¿no es cierto? En el fondo, uno invierte en el fondo tal, uno no puede escoger, pero acá conmigo nosotros hacemos portafolios hechos a medida. Si el cliente, por ejemplo, no quiere invertir en minería porque no le gusta que la minería, por X razones, no compramos minería, ¿no? Si al cliente no le gusta tabaco porque no le gustan los fumadores, no compramos tabaco. Pero estos son un portafolio general, ¿no? Para ponerlo en la presentación, ¿no? Un portafolio diversificado globalmente, con el 30% en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, el 20% en las 100 tecnológicas más grandes de Estados Unidos, el 20% en la China, en las compañías chinas más grandes, el 10% en los mercados emergentes, 10% en India y 10% un trade. Yo he puesto acá las biotecnológicas, pero puede ser otra cosa. El año pasado este portafolio rindió 34%, en los últimos 5 años 20%, en los últimos 8 años 14%. Muy buena rentabilidad, totalmente diversificada. Totalmente diversificada. No es lo mismo, pues, como dice el señor Franke, disculpen que hable tanto de él, pero es que lo escucho hablar y quizás sea nuestro ministro, cuando dice que es lo mismo, que es lo mismo tener tu plata en una AFP que en una caja. Pues. En la AFP uno está totalmente diversificado. El retorno que uno obtiene, ¿no es cierto?, lo hace sobre un riesgo menor, porque tengo un montón de cosas en mi portafolio. En una caja, si pongo todo en una caja y le va mal a la caja, puedo perder todo, ¿no? Uno tiene que invertir diversificadamente en un montón de instrumentos. En este portafolio hay por lo menos 1000 compañías, ¿no? No van a quebrar todas. No se puede tener todos los huevos en la misma canasta. Y también he hecho un portafolio un poco más moderado que el anterior, donde se gana menos, ¿no? Ustedes vean acá 34, 20%, en el moderado se gana menos, pero igual son buenos retornos, ¿no? ¿Por qué moderado? Porque son compañías un poco, en la cartera de riesgo alto, le llamo riesgo alto porque son compañías, muchas de ellas, donde el mercado espera que tengan utilidades grandes en los próximos 2 o 3 años. En la cartera más moderada, estas compañías ya tienen las utilidades ahora y obviamente van a crecer menos que en la anterior, pero está un poco, no me gusta utilizar la palabra seguro, pero uno está asumiendo menos riesgo, ¿no? Entonces, le ponemos igual el SPY, el QQQ, pero tenemos acá, por ejemplo, tenemos tenemos el QQQ, le hemos puesto menos al QQQ que en el anterior. Acá hay un fondo de real estate, ¿no es cierto? Ahora el real estate no tengo que comprar yo real estate, no tengo que comprar una oficina para alquilarla. Puedo comprar un fondo que invierte en oficinas y tengo 500 oficinas
y ellos se encargan de alquilarlo, ¿no? Sí, ahí veo una pregunta, solamente para ya terminar, está un poco más moderado, ¿no? Y solamente ya para terminar, lo que yo recomiendo es siempre invertir largo plazo. Va a haber volatilidad, pero invertamos en buenas compañías que generan buenas utilidades, que tienen buenas marcas, ¿no es cierto? Compren lo que ustedes usan, ¿no? Lo que nosotros usamos, y buscar diversificar, ¿no? Buscar diversificar. Y con eso termino, les agradezco mucho, les pido disculpas por haber hecho más tiempo de lo que dije, pero a su Gracias, disposición para cualquier Alberto. pregunta. Lo primero que podemos decir que si Alberto te promete una rentabilidad del 30, sabés que va a ser más, porque nos prometió una presentación de 30, así que de eso podemos estar tranquilos. No, Alberto, la verdad que no te corté antes y permitimos que continúes porque fue mucha información muy interesante, que por lo menos a mí, que no soy una persona que esté muy involucrada en todo en esta temática, me generó un montón de preguntas, pero antes de ir a preguntas puntuales que tienen que ver con la bolsa y las formas de inversión, y no queriendo volver mucho atrás de tu presentación con los temas políticos y lo que tiene que ver con lo que pueda pasar en el próximo escenario político del Perú, sí a mí me surge una primera pregunta y que quizás me la puedas responder, quizás no, pero uno siempre dice que ante una crisis hay oportunidades. Uno dice, no, si hay crisis quédate tranquilo porque hay oportunidades. Y yo te pregunto, Alberto, ante esta crisis que vimos que ya es una realidad y es un hecho en Perú, porque así y tan objetivamente como los números se plasmó en tus gráficos, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Muy buena pregunta, muchas gracias. Mira, hay un dicho, ¿no? Que se lo atribuyen a Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas del mundo, ¿no? Que dice que ten miedo cuando mucha gente tenga mucha ambición, y tenga ambición cuando mucha gente tiene miedo. Justamente lo que dices tú, ¿no? Y ahorita la gente tiene miedo. Eh, es cierto, cuando bajan de precio los activos, ¿no es cierto? Puede generarse una oportunidad de compra si la expectativa es que vayan a subir rápidamente. Eso pasó, por ejemplo, en marzo, abril del año 2020, cuando se cayó la bolsa 30, 40% en menos de un mes. Fue algo brutal, lo más violento que se ha visto, superando la violencia la violencia, digo yo, la forma como bajó, ¿no? Superó lo que pasó en el 2009, que también fue una crisis bien brava, pero inmediatamente rebotó. ¿Por qué? ¿Por qué rebotó? Porque el mercado se dio cuenta de que el COVID no era tan letal, porque China comenzó a controlar la situación, ¿no? Al principio entró todo el pánico, ¿no? Pucha, este COVID nos va a arrasar y la economía va a ir para abajo, y si la economía va para abajo, todo vale menos. Pero comenzó el mercado a percatarse de que se podía controlar, y por eso es que subió, ¿no? Y hasta ahora, por lo menos, obviamente, muy lamentable todos los muertos, fallecimientos que han habido, pero digamos que el mundo sigue para adelante. Entonces, sí es posible que esto sea una oportunidad siempre y cuando pasen el escenario que puse yo ahí, que es la pastillita de optimismo. Si pasa eso, se va a ganar mucha plata. Pero, ¿cuál es la probabilidad que eso ocurra? Ya cada uno tiene que darle su probabilidad. Yo creo que es baja la probabilidad, pero justamente porque es baja hay oportunidad, ¿no? Entonces, depende qué es lo que vaya a pasar. Ahora, no toda crisis genera una oportunidad. Por ejemplo, en Cuba, en el año 59, 60, también todo bajó de precio y, y hasta ahora está en el suelo, ¿no? Y en Venezuela también todo bajó de precio y no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años tienen así, ¿no? Y en Argentina también, ¿no? Yo me acuerdo que yo trabajaba en Nueva York en el año 2001 y estuve ahí cuando fue el desastre de Domingo Cavallo y la convertibilidad, es un desastre, ¿no? Y luego se recupera un poco, pero va mal la cosa, ¿no? Entonces, depende, ¿no? No toda crisis genera una oportunidad, porque si no, imagínate, siempre que baja todo el mundo compraría, ¿no? Tenemos que ver Excelente. cuál es la probabilidad, cuáles son los fundamentos, ¿no? Normalmente, cuando baja por un problema
muy determinado, pero los fundamentos de largo plazo son buenos, ahí es donde hay que comprar, ¿no? Pero en este caso, si va a haber una constituyente en el Perú, sí pueden cambiar los fundamentos. Entonces, el riesgo es alto, ¿no? Ya depende de cada uno. Bueno, preguntas que nos hizo la gente. Yo tengo muchas, pero también quiero darle lugar a las que nos hicieron acá. Si una persona invierte en acciones de bolsa de Estados Unidos a través de de la Sociedad de Agentes de Bolsa de Perú, ¿está protegido? ¿Hay posibilidad de que la persona pierda su inversión? Muy buena pregunta. Y lo iba a decir en la presentación, pero me olvidé. A ver, muy buena pregunta. Agradezco a esa persona por esa pregunta. Cuando uno abre una cuenta en una sociedad agente de bolsa en el Perú, por ejemplo en Calpasap, ¿no? Y voy a hacer un pequeño cherry para el interesado, me ubican en Facebook, en la web, donde sea, fácilmente. Si uno abre una cuenta en una casa de bolsa en el Perú, uno está abriendo en realidad una cuenta de ahorros. En vez de tener en el banco, uno tiene una cuenta de ahorros y tiene dinero, ¿no? En la casa de bolsa uno tiene una cuenta de ahorros y no tiene dinero. Bueno, puede tener dinero, pero no tendría sentido. Tiene valores, tiene acciones, tiene bonos, tiene instrumentos financieros, ¿no? Que obviamente el que invierte busca que vayan subiendo poco a poco, como he mostrado. Entonces, la pregunta del señor o de la señora creo que va orientado a que si gana Castillo, puede ser que ese señor y el gobierno expropie esa cuenta. Creo que por ahí debe ir la pregunta, porque muchos me han preguntado, ¿no? Entonces, a ver, ¿puede pasar? Puede pasar, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Si Castillo gana las elecciones el día 1 de agosto, él sigue siendo, él es presidente bajo la constitución vigente y él no puede expropiar nada, menos las cuentas de ahorro de las personas. Eso no lo ha hecho ni Velasco, ¿no? Ni creo que ni Hugo Chávez, ¿no? Entonces, esa probabilidad es bien baja. Eso lo ha hecho Fidel Castro, pero ya, digamos, no, esa probabilidad es no creo que ocurra. Entonces, esas cuentas, la probabilidad de que el gobierno estatice tu cuenta es muy baja. Bajo la constitución actual, ahora si cambian la constitución y nos convertimos en Cuba. Pero nuevamente, ¿no? Yo no creo que eso pase porque nuevamente, para hacer eso tendría que tener voto popular para cambiar la constitución a una constitución verdaderamente comunista y yo no creo que eso pase. Ahora, para complementar la pregunta, ¿no? Porque hay también otros que me dicen, ya, no te van a estatizar, pero me puede poner controles de cambio, como en Argentina, por ejemplo. En Argentina, un día, el peso valía $1 y al día siguiente valía, el gobierno puso una tasa de cambio y todos los que tenían pesos ya no tenían, el que tenía 100.000 pesos ya no tenía $100.000, no tenía 20.000. ¿No? Entonces, eso también podría ser, sí podría hacerlo el gobierno, pero eso lo tiene que hacer con el Banco Central y con esa constitución no lo puede hacer. Pues nuevamente, ¿no? Ahora, hay gente que me dice a mí, pero Alberto, no seas ingenuo, pues. Estos patas van a alinearse con los militares y van a hacer lo que les da la gana. Bueno, bajo ese supuesto puede pasar cualquier cosa, porque si viene mañana, si gana Castillo, vienen con los militares con sus fusiles acá al pasar, me arrinconan acá a mí, yo ya no voy a Ahora, batirme a Alberto, balazos con los militares, ¿no? Alberto, pero una pregunta. Sí, Yo soy una persona que invierto en acciones. Entonces yo, sí, ¿sabes qué? Me acerco, hablo con Alberto, que sí, entendí todo lo que me dijiste y digo, mira, quiero hacer una inversión a largo plazo, una inversión, o sea, más conservadora. sí, Y compramos acciones en una de las 100 empresas de Estados Unidos que vos me sí, contaste. Bueno, me hiciste el paquete de inversiones. Esa plata, yo ya no la tengo. Yo paso a tener, como vos dijiste, acciones, sí, bonos. sí. Eso no está acá en Perú. Eso está en otro, o sea, eso no está acá, no es una cosa que yo tengo acceso, o sea, eso está en Estados Unidos, eso son Una, acciones de empresas del mundo, o sea, pasa a ser exacto, una, pero tú eres propietario de acciones o de bonos que están claro, custodiados por brokers en Estados Unidos. exacto. Pero están custodiados en brokers en Estados Unidos bajo la matriz de Calpasab. Y Calpasab es una empresa peruana que se rige bajo las leyes peruanas. Pero yo mañana me voy de Perú.
Sí. y digo, bueno, me voy de Perú, yo tengo $100.000 que invertí en acciones, que me fue muy bien, ahora tengo $1.000.000 y ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos y voy a algún lugar y digo, bueno, quiero recuperar mi plata. ¿Tengo que preguntarte a vos en Perú o lo puedo hacer con una calpa en Estados Unidos? Podrías abrir una cuenta en una calpa en Estados Unidos y yo te puedo transferir las acciones. Ok, Totalmente. Las acciones se transfieren como la plata de un banco. Yo te puedo transferir las acciones sin ningún problema. Demora 1 o 2 días. Eso sí, lo podemos hacer. Pero lo que yo voy es, por más de que tus acciones estén custodiadas en Estados Unidos, si tú inviertes acá en Calpa, si el gobierno peruano decide expropiar las cuentas de las casas de bolsa peruanas, va a expropiar a ti también, pues. pasa. Pero nuevamente, esa probabilidad para mí es en menos de 1%, ¿no? O sea, eso. Ok, ok. Otra pregunta, y que voy a hacer dos en una. Son las 8:18, 8:30. Vamos a ir cerrando. Si hay más preguntas, háganlas. Yo las preguntas que me quede, si no, Alberto, después vamos a tener que. Me vas a hacer otro resumen que la. Por un lado es si el Bitcoin, recomendás el Bitcoin como una fuente de inversión. Y otra pregunta que yo te iba a hacer con respecto a Bitcoin o criptomoneda de manera genérica es si la criptomoneda hoy también es parte de estas carteras de inversión. Buena pregunta. Las criptomonedas. Mira, yo soy una persona que me gusta invertir en activos que tienen fundamentos. ¿Qué quiere decir fundamentos? ¿No? Que tienen una buena historia, ¿no? Que por consumo, que la gente va a consumir y por lo tanto la empresa va a obtener rentas futuras, ganancias, utilidades y por lo tanto los accionistas vamos a ganar más. Eso es lo que yo compro, ¿no? Una buena marca, ¿no? Por ejemplo, compro Walt Disney, ¿no? Compro JP Morgan, ¿no? Goldman Sachs, Starbucks, ¿no? Buenas marcas, ¿no? El Bitcoin, bueno, las criptomonedas, pero voy a decir Bitcoin para hacerlo más fácil. El Bitcoin es una moneda virtual cuya única diferencia con las monedas físicas, en mi opinión, bueno, son tres diferencias, ¿no? Uno, es virtual y no la puedes tocar. Dos, no la puedes ahorrar en un banco, que es una importante diferencia. El Bitcoin, la criptomoneda, se ahorra en un monedero virtual, en unas páginas web. Y tres, se me acaba de ir. Bueno, regreso a la dos. Al no poderse ahorrar en un banco, no son reguladas por los estados. ¿Ya? Y la tercera, transa un poco, pero no tiene mucha transabilidad. O sea, no puedes salir a comprar muchas cosas con Bitcoin. Puedes comprar algunas cosas, pero no muchas. No hay mucho Entonces, mercado todavía para eso. no hay mucho mercado. Entonces, los que apuestan por el Bitcoin dicen, oye, en 10 años todo el mundo va a usar Bitcoins, entonces va a haber más demanda, ¿no? Entonces el Bitcoin va a valer, hoy ya vale 40.000, va a valer, no sé, $1.000.000 cada Bitcoin, no más. Entonces, es una especulación. Pero en realidad, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y en mi opinión, en un mundo cada vez más regulado, a los bancos y a las casas de bolsa no sabes cómo nos regulan. O sea, es muy brava la regulación. ¿Se Lucha puede contra el comprar lavado de acciones con activos. Bitcoins? ¿Se puede comprar acciones con criptomonedas? Ahí te digo, somos regulados, lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal. Yo no creo que los gobiernos vayan a dejar que la gente ahorre en monederos virtuales sin verlos. Pues. Entonces, Claro. ya están poniendo trabas a eso. Yo creo que eso va a bajar el Bitcoin, ¿no? Ahora, para contestar, yo no me gusta mucho el Bitcoin como instrumento de largo plazo. Para timbear, si te gusta timbear, puede ser. Pero ahí puedes ganar o perder. Ahora, hay algunos fondos que cotizan en bolsa, que se llaman los ETFs, que compran bitcoins. Entonces tú puedes comprar ese fondo y a través de eso ganarte si el bitcoin sube, y eso lo puedes comprar a través de la casa de bolsa, ¿no? Pero el bitcoin en sí no lo puedes comprar a través de la casa de bolsa, tienes que comprarlo como monedero virtual. Perfecto. ¿Cómo hago si yo escuché tu charla y digo, bueno, acá el secreto es meter la plata en cobre? O sea, ¿a dónde voy a meter la plata si lo que va a subir es el cobre? ¿Cómo hago yo para invertir en empresas que se dediquen a la extracción de cobre? ¿Cómo hago? ¿Cómo hace cualquiera de Mira, nosotros? lo que yo te recomiendo es invertir de manera diversificada, ¿no? No meter todo al cobre, porque
si algo pasa, tampoco voy a perder, no puedo arriesgar todo en un solo activo, ¿no? Pero sí tener algo de cobre, sí. Pero tener algo diversificado. Ahora, si tú quieres invertir en cobre, nuevamente, hay unos fondos que cotizan en bolsa que tienen cobre. Entonces, tú en vez de comprar cobre, el metal, compras en la bolsa cuotas de estos fondos que se negocian como acciones y tú eres dueño de un pedacito de ese fondo y tienes cobre. Si el cobre sube, sube el valor del fondo. Ahora, pero así y todo, el cobre pase a manos del Estado, porque podemos pensar que mañana el gobierno de Perú decide que va a estatizar todo lo que es la explotación minera de cobre. ¿El cobre va a seguir siendo redituable? Porque va a seguir, el mundo Olvídate, necesita cobre. si el Estado peruano estatiza las compañías productoras de cobre, el cobre va a subir muchísimo, pues, porque imagínate, el Estado peruano es conocido que va a hacer un mal trabajo y las reservas de cobre van a disminuir, con lo cual el precio del cobre en el mercado va a subir muchísimo. Entonces, bajo ese supuesto, hay que tener cobre también, ¿no? No creo que Ahí te eso pase, dije. pero... Ahí está la oportunidad de la crisis, ¿viste? ¿Qué Ya, pasa puede ser. esa? Hay que Ahí meter está, el ahí está, cobre. ahí está. Y Eh, también puedes comprar compañías, acciones de compañías que producen cobre. Hay un fondo que se llama el COPX que agrupa a las grandes productoras de cobre en el mundo. Entonces compras ese fondo a través de la bolsa, a través de Calpasap y tienes un poquito de todas las compañías que producen cobre. Alberto, para ir, tenemos unos minutos más. Eh, ¿Cómo hago yo o cualquiera que está ahí mirando? Todavía somos 33 acá, hay 10 en Facebook, más la gente que nos va a ver y algunos no tenemos idea. Lo único que hacemos hasta ahora es por ahí ir al arbolito, como decimos en Argentina, le compramos, dame $100, lo pongo en el colchón, como hacemos en Argentina, porque en Argentina no te ponemos un solo dólar en el banco. ¿Cómo hago mañana para ir a comprar acciones? ¿Cómo hace Tito ahí que está casi mirando atentamente y anotando todo lo que hablamos para ir y comprar acciones? Es bien fácil, es bien fácil. Me mandan un email, ahí en Google va a salir mi nombre por todos lados. Me mandan un email, abrimos una cuenta acá en Calpa en media hora. Luego de eso conversamos sobre las inversiones, porque cada persona es diferente. Hay que determinar el perfil de riesgo de cada uno y qué tipo de instrumentos quieren invertir. Yo les he puesto dos portafolios, el agresivo y el moderado. Hay un portafolio de bajo riesgo también, que no lo he puesto ahí, pero hay gente que no quiere arriesgar mucho, que quiere proteger su capital. Y a esas personas le compramos un portafolio de bonos de bajo riesgo, ¿no es cierto? También diversificado. Entonces depende de cada uno, hay que conversar con la persona, yo lo asesoro, luego llegamos a un acuerdo, obviamente, y la persona me manda una orden por su email de compra, me manda el dinero, obviamente, a una de las cuentas que tiene Calpa en los 5 o 6 bancos más grandes del Perú. Son cuentas inembargables, cuentas de los clientes, y con eso yo le compro las acciones o los bonos, sale el dinero de la cuenta y entran los bonos y las acciones, y la persona tiene ahí su portafolio. Puede entrar a la página web a ver su portafolio, como en el banco, puede ver todo por la página web. Y hay que entender todos esos cuadritos que haces. Yo, por ejemplo, veía la serie de Billion. No sé si viste Sí, Billion. claro, sí, Me sí, sí. imagino que sí. Digo, Sí. hablan de cosas que no entiendo nada, ¿viste? Y Mira, ahora, ¿hay que entender mucho de acciones no, más o o no? menos. Mira, en realidad a mí me gusta mucho mi trabajo porque a mí me gusta interactuar mucho con los clientes. Tengo un WhatsApp, los clientes que me están viendo no me van a dejar mentir, tengo mi WhatsApp y les mando todos los días, no los relleno de cosas, pero 2 o 3 cositas muy chiquitas y ellos me contestan y siempre estoy conversando con ellos. Y yo también enseño en la universidad, me gusta explicar, me gusta que las personas aprendan y hay mucha gente que le gusta el tema, hay mucha gente que le gusta el tema, desde jóvenes de 25 a 30 años hasta veteranos que se han retirado y a veces tienen tiempo libre, comienzan a aprender, comienzan a leer, y yo encantado de la vida me junto con ellos. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, te hago una más del público y Dale. voy a hacer yo la última pregunta en un ratito. Dos preguntas del público. Una, que es qué compañía tiene cobre aquí en Perú, qué minera. Y otra, cuando hablas de diversificar, vos hacés las inversiones y puedo perder en uno y en otro no. ¿Eso se hace, eso es un equilibrio? Sí, a ver, la primera pregunta, las compañías productoras de cobre en el Perú, la compañía que produce, la mayor productora de cobre en el Perú es compañía minera Cerro Verde, que cotiza en la bolsa,
el principal accionista es Freeport, pero esa acción cotiza en la bolsa. La segunda compañía más grande productora de cobre en el Perú es Southern Copper, que tiene 2 minas grandes en el Perú, en Moquegua y en Tacna, también cotiza en la bolsa, es una de las compañías mineras más grandes del mundo por tamaño de mercado. Esas son las dos más grandes que producen cobre en el Perú. Después hay otras que producen cobre, pero no cotizan en la bolsa de Lima. Y la otra pregunta era, la diversificación. Muy buena pregunta. La diversificación, ¿qué significa? Que si tengo $100,000, yo puedo comprar las $100,000 en las acciones de Microsoft. Si Microsoft le va bien, voy a ganar. Pero si le va mal, puedo perder mucho, ¿no? Entonces, en vez de comprar 100,000 en Microsoft, compro 100,000 en el SPY. El SPY son las 500 compañías más grandes del mundo. Entonces de las 100,000, tengo 6,000 en Apple, tengo 4,000 en Amazon, tengo 3,000 en Microsoft, y así, ¿no? En 100 compañías. Entonces, para que yo pierda, todo el mercado tendría que bajar, que también pasa, ¿no? Pero estoy más protegido. Entonces, depende de cuánto riesgo quiero asumir, ¿no? Por eso te digo que depende de cada uno. Hay gente más arriesgada que otra. Hay gente que dice, no, yo no voy a diversificar, yo quiero meter con todo. Ah, bacán. Yo quiero comprar Bitcoin. Hay alguien que te va a decir, no, yo no quiero Bitcoin, yo quiero proteger mi capital. Entonces, hacemos una cartera a medida, ¿no? Tailor-made, le dicen los gringos, ¿no? Como el traje, ¿no? Para ti. Esa es básicamente la diferencia. Bueno, y me imagino que ustedes trabajan tanto con la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, como lo estás mencionando, pero también Sí, trabajan con la Bolsa de Valores de Perú, por más también, que últimamente representó mucha caída la Bolsa de Valores peruano, pero sí. digamos que uno, dentro de esa diversificación, es una diversificación en diferentes bolsas o todas dentro de acciones y empresas que están en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Buena pregunta. Hacemos diversificación regional, o sea, por países. Por sector, ¿no? Bancos, compañías de seguros, compañías de healthcare, ¿no? Salud, ¿no? Laboratorios, telecomunicaciones, tecnología, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Le ponemos más peso al que creemos que va a subir más, pero tenemos un poco de todo, ¿no? Le ponemos nuevamente, ¿no? Por regiones, por sectores, ¿no? Ese es el tipo de diversificación que hacemos. Me están preguntando una de último momento, Dale. y es, ¿qué opinás de lo que pasó ayer con Cristiano Ronaldo, que Ah, ya. despreció la Coca-Cola por el agua y dicen que cayó, que perdió la empresa $4.000 millones? Buena pregunta, y justo iba a escribir yo algo hoy día en el Twitter, pero ya se me pasó. Mira, no lo he visto bien ya, pero lo revisé así de reojo, y la caída en el precio de Coca-Cola, ¿no es cierto?, es un poco más pronunciada que la caída del resto del mercado en esos días, ¿ya? Pero atribuirle esa caída a lo que ha hecho Cristiano Ronaldo me parece un poco osado, ¿no? Yo te diría que ha caído por temas de mercado y quizás cachito pues no ha ayudado a Cristiano Ronaldo, pero eso de que la compañía perdió $4,000 millones porque Ronaldo sacó 2 Coca-Colas, habría que hacer el análisis, ¿no? De ver qué pasó con las otras acciones. Yo estoy viendo la de Pepsi. Pepsi, por ejemplo, bajó un poquito menos. El resto del mercado cayó esos días. Entonces hay que ver. No siempre es por lo que uno cree que pasa, ¿no? Bueno, No tiene Alberto, tanto poder, creo, Cristiano Ronaldo. mientras que te pido que nos escribas acá en el mismo chat, te pido que nos vayas escribiendo tu correo, porque hay mucha gente que va a querer hacerte consulta, así que si nos facilitas tu correo, hacelo. Te voy a hacer la última pregunta, que tiene que ver, ¿cuánta plata es lo que vos recomendás a una persona que recién empieza a hacer su primera inversión en acciones? Bueno, ya les mandé el correo, muchas gracias. Mira, en realidad depende. Yo sé que es una respuesta media antipática, pero yo de que estudio economía, siempre mi profesor me dijo, en economía todo depende, ¿no? Depende, porque si tú tienes un patrimonio de $10 millones y no tienes nada en los mercados, me parece que es un error grave, ¿no? Tienes que meterle una parte, ¿no? Si tú tienes $100,000, tienes que meterle una parte. La pregunta, yo te respondería de esta manera, ¿no? Si tú tienes tu patrimonio, sacas tu casa, ¿no? Sacas tu casa, porque ahí vives, hay un tema psicológico con la casa, ¿no? Sacas tu casa, yo creo, en mi opinión, ¿no es cierto?, del restante que te queda, ¿no? Vamos a decir que es 100%, ¿no es cierto? Yo compraría, me le metería un
dependiendo de tu tipo de riesgo, pero un 20% a real estate, a fondos de real estate, ¿no es cierto? Que invierten en terrenos, en propiedad y alquilan, ¿no es cierto? Pero que cotizan en la bolsa. Le metería un 40% a acciones, ¿no es cierto? Fondos diversificados y un 30% a bonos. Ese soy yo, porque yo conozco el tema, ¿no? Pero si eres un poco más conservador, le metes más a bonos y menos a acciones. Y si eres más agresivo, más a acciones y menos a bonos, porque las acciones suben más, pero son más volátiles. Los bonos no suben mucho, pero son menos riesgosos. Depende de la edad que tengas. Si eres un señor, bueno, mi papá, que tiene 81 años, puros bonos. Él no quiere acciones, pues se pone muy nervioso, ¿no? Mi viejo me dice, largo plazo para mí, pues no me vengas con bromas, me dice, pues no. Entonces, él invierte en bonos, ¿no? Depende de la edad que tenga. Por ejemplo, algo que yo sí les recomiendo a todos, para las personas que tienen 30 años, 35 años y tienen hijos pequeños, ¿no es cierto? Los americanos, ¿qué hacen? Compran sus fondos para cuando tengan 18 años, los mandan a la universidad, ya tienen su fondo de universidad. No están preocupados por pagar la universidad porque ya se ha ido rentabilizando, ¿no? En realidad, lo que yo recomiendo es para las personas que tienen capacidad de ahorro, siempre invertir parte del patrimonio en estos mercados financieros y todos los años, si tenemos la suerte de ganar un poco de dinero, una parte nos la gastamos viajando, comprándonos algo y una parte ahorrarlo, porque tenemos que vivir entre los 65 y esperemos los 85, 90 años de algo, ¿no? Y no podemos esperanzarnos de la AFP, ustedes ya saben lo que está pasando, tenemos que ahorrar por nuestro lado, ¿no? Y una forma responsable de hacerlo es invirtiendo en bolsa de manera diversificada, con buenos fundamentos y con buenos asesores. Bueno, Alberto, la verdad me encantó. Un tema apasionante. Primera vez que lo escucho con tanta atención, porque me cuesta Muchas muchísimo gracias. el tema de los números. Y bueno, yo soy argentino, sigo metiendo lo que puedo en el colchón. ¿Qué vamos a hacer? Pero la verdad que una enseñanza, lo tuyo de hoy. Espero que la gente, ahí tenemos a alguien que ya puso sus primeros aplausos. Hay algunas personas que ya salieron, seguramente ya empezaron a ver qué van a hacer con su plata y a dónde la invierten. Te agradezco muchísimo por todo esta charla y a la gente le dejamos el correo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos hasta las casi 25 para las 9 y nos vamos a reencontrar con todos en el próximo Zoom en Keilah, la semana que viene. Vamos a hablar de qué, del nuevo gobierno en Israel. Se conformó después de muchísimos años un nuevo gobierno en Israel, un cambio, un giro absoluto en la política de ese país. Así que también es un motivo para charlar, para saber qué va a pasar. Y bueno, mientras tanto seguiremos viendo qué va a pasar con estos últimos días, con las elecciones aquí en Perú, si ya hay de por sí una persona que va a ser nuevo presidente o no. Así que eso lo sabremos. A todos los espero el sábado en Hebraica. Les recuerdo que a partir de ahora, a partir del lunes que viene, se va a poder transitar hasta las 11 de la noche. Los domingos, lamentablemente, vamos a seguir estando sin posibilidad de ir a Hebraica porque no se puede conducir, no hay vehículos. Y simplemente me despido de todos hasta la próxima. Gracias, Alberto. Un abrazo. Gracias a todos. Muy amable. Gracias. Chao. Gracias.